Dios les bendiga, hermanos, ¿verdad? Hoy vamos a hacer un video, vamos a hacer un video acerca de lo que son los dones espirituales, ¿verdad? Y quizá vamos a hacer varios porque yo creo que es necesario, ¿verdad? Que entendamos esto, ¿verdad? Para que, ¿verdad? No lleguemos a ser engañados, bendito sea nuestro Dios, porque a veces el problema es que uno mismo puede ser engañado sin darse cuenta, ¿verdad? Vamos a leer unos versículos de la Biblia, ¿verdad? Vamos a leer en Corintios capítulo 14, una de las partes donde Pablo le habla a la iglesia de los Corintios, ¿verdad? Porque la iglesia de los Corintios estaba en una zona donde era bastante comercial y allí había bastante influencia de mujeres, ¿verdad? En esa iglesia. Y viene el apóstol Pablo y inspirado por el Espíritu Santo escribe en esta carta de los Corintios del capítulo 14, que es bastante, todos los Corintios, ¿verdad? Es un capítulo muy grande, un libro muy grande, pero en este capítulo en específico, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, les habla a los Corintios acerca del orden en la iglesia. Y es importante saber porque a veces el ser humano cuando ya empieza a tener de poderío, ¿verdad? De una u otra manera busca gastarse, ¿verdad? Y la iglesia de los Corintios, ¿verdad? Estaba en un lugar donde estaba accesible, ¿verdad? Para todas las cosas ahí y donde había bastante, digamos, comercio. Entonces, las mujeres, las hermanas que estaban allí, se sentían como con un poderío que ellas podían también, ¿verdad? Entonces viene el apóstol Pablo y les habla, ¿verdad? Como cuando digo podían, era que ellas querían querían tener autoridad en la iglesia, a eso me estoy refiriendo, ¿verdad? Cuando la Biblia ha estado siempre en contra de eso, ¿verdad? Entonces, pero el apóstol Pablo viene y les habla, porque había un desorden allí, ¿verdad? De la forma que estaban administrando los dones espirituales, y viene y les habla de esta manera. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Miren, tenemos el don, donde vamos a ver un dones, ¿vea? Vamos a ver dones. ¿Vea? Hay aquí, ¿verdad? Ahí tenemos dones. Tenemos el primer don es el amor, ¿vea? ¿Vea? Ese es el primero. Segundo, vea, más mejor, la profecía. Y tercero, ya vamos a ver qué son las don de lenguas. ¿Vea? Y cuando hablamos de lenguas aquí, no estamos hablando de cualquier lengua. Estamos hablando de lenguas angelicales, ¿verdad? Lenguas angelicales. ¿Por qué? Porque muchos cometen el gran error y dicen de que cuando la iglesia, cuando nace el Nuevo Testamento en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Donde en el aposento alto, donde todos son llenos del Espíritu Santo y empiezan a hablar otras lenguas, ellos creen, algunos no escudriñan todo el pasaje y dicen que son lenguas angelicales. No, allá no eran lenguas angelicales. Allá eran lenguas terrenales, ¿verdad? ¿Verdad? El mismo Espíritu Santo les hacía que hablaran a cada quien, que entendieran a cada quien según la lengua, ¿verdad? Los griegos entendían en griego, los de allá de los árabes en árabe, y por supuesto los hebreos pues no necesitaban, ¿verdad? Interpretación, pero el Espíritu los hacía que entendieran ellos así. Mira lo interesante. Aquí estamos hablando de dones espirituales.
dones espirituales. Ok. Mira lo que dice. Dice, el amor es el primero. Segundo, que profetices. El tercero, que hablar en lenguas. Vamos a ver. Quiero que sigamos esto. Estamos estudiando Primera de Corintios, capítulo 14, del 1 en adelante. ¿Qué dice el apóstol Pablo acá? Dice procurar los dones espirituales. En otras palabras, procurar significa búscalos. No hay nada malo en buscar los dones espirituales. Buscar los dones espirituales. Procurar tenerlos. Pero más que todo, dice el apóstol Pablo, el primero es el amor. Bendito sea nuestro Dios. ¿Sabe de que los dones espirituales están los dones y está el fruto del cristiano? ¿Verdad? Como dicen por allí de que es mejor salvarse con frutos y no con dones. Porque el fruto es lo que me va a servir a mí para que dar testimonio que de verdad soy cristiano. El fruto es el que me va a ayudar a mí para poder ayudarle a otro. ¿Vea? El fruto, el Espíritu Santo, me va a ayudar para que yo dar buen fruto. Con el buen fruto yo puedo traer más almas para Cristo. Pero con los dones espirituales, si yo vengo y los mal uso, bendito sea nuestro Dios, lo que voy a hacer es dañar la iglesia. No la voy a edificar. Y eso es lo que vamos a hablar. Dice procurar los dones espirituales, pero más que todo dice que profeticéis. ¿Bien? Si estamos hablando de los dones espirituales, este es el mayor. El mayor. Este es menor. Bendito sea nuestro Dios. Y mire qué interesante, ¿verdad? Y aquí yo quiero que usted ponga atención a esto. Quiero que ponga atención y escudriñe la palabra conmigo. Todo el capítulo 14 en adelante. Usted va a ver que lo que existe hoy en día es esto. Mire, la profecía es el don que después del amor es el segundo de la profecía. Pero, ¿vea? Escuche bien, pero, lo que la gente busca hoy es el don de lenguas. Le digo, lo buscan. ¿Sabe por qué? Está escuchando, como le digo, lo buscan. No es que el Señor se lo da, sino que lo buscan. Porque aquí, bien fácil, engañan a la gente. Porque el don de lenguas, la Biblia dice que para que sea válido, tiene que haber alguien quien las interprete. Lenguas angelicales. Ya estoy hablando de lenguas angelicales. No le estoy hablando de lenguas terrenales. Si yo voy ahorita a un restaurante chino, ¿verdad? Y yo quiero remedar un chino, el chino no me va a entender. No me va a entender. Yo le puedo decir chan, 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 chan. No me va a entender. Ni yo no me, o sea, yo me entiendo lo que quiero decir. O sea, oigo el sonido, lo que yo estoy diciendo, pero para el chino eso no va a querer decir nada. ¿Por qué? Porque para el chino ese lenguaje no existe. Tal vez estoy diciendo yo algo que ni existe en el lenguaje de él. Entonces pero suena, ¿verdad? Suena como si fuera chino.
pero no es chino. Escuche bien. Pero si yo vengo y busco una persona que interprete las lenguas y que sepa inglés, vengo yo y le digo en inglés al chino, y viene el chino y traduce mis palabras en inglés en chino para que el otro me entienda, entonces sí lo vamos a comunicar. Pero a lo contrario, yo puedo querer remediar al chino, pero si no hablo en chino, yo no voy a poder comunicarme con el chino, ¿verdad? Entonces ese es el problema. Ahora, entonces ya vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo acerca de esto. El apóstol Pablo va, este número 1, el mayor, este es el más mayor, podemos decir más mayor, que Y mayor y de Y, este es el menor. Mira lo interesante. Vamos a irnos a lo que la Biblia dice. Y dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterio. Escuche bien. En el 2. Vamos ahorita en el 2. Ya hemos leído del 1 al 2. El apóstol Pablo dice de que en esta lengua en la persona puede hablar misterios, pero nadie le entiende. Entonces, si nadie le entiende a usted, ¿cómo va a edificar la iglesia? ¿Me está entendiendo? Dice la Biblia que todos los dones, el propósito de los dones es para edificar la iglesia. Pero la Biblia dice de que por las lenguas puede hablar misterios, pero no va a edificar la iglesia. Entonces, ¿de qué sirve? Mire, y dice, pero el que profetiza dice a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Mire, aquí el hombre, vamos a poder decir por las mujeres, obviamente a veces las mujeres son las que hablan más en lengua, ¿verdad? Pero el hombre, el hombre habla y la mujer, podemos decir aquí, y la mujer el hombre y la mujer, el hombre y la mujer en la iglesia, en la congregación, dice el apóstol Pablo, aunque hablen lenguas, pero solamente para Dios. O sea, dice que nadie le entiende, nadie le entiende. Nadie le entiende. Aunque, dice el apóstol Pablo, aunque esté hablando misterios. En otras palabras, ¿de qué sirve? Pero el que profetiza, este de aquí, este edifica la iglesia. Él edifica la iglesia porque da exhortación por medio de la profecía, da
exhortación, da exhortación, da exhortación y consolación. Mire, el que profetiza, obviamente, este edifica la iglesia. Este no edifica la iglesia, porque nadie le entiende, aunque hable misterio, dice el apóstol Pablo. Ok. Mira lo interesante, por eso es que hay que estudiar las escrituras, dijo Cristo. Vámonos en capítulo, vámonos en el, ahorita vamos por 14, ¿verdad? 14.2, vamos a ver 14.3, lo que dice. No es por el 14.3, y vamos por el 4. El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia, Miren. Vamos ahorita con el 4. 14.4. Del 1 al 4. Dice que el que habla en lengua extraña, él solo se edifica. ¿Por qué? Porque es extraña. ¿Verdad? Si yo voy a vaya, por ejemplo, yo voy a otro país y yo vengo y yo como solo lo único que lenguaje es que vea, es inglés y español e inglés. Vengo yo y le hablo español a alguien, le hablo inglés. Esa lengua va a ser extraña para esa persona que le estoy hablando yo. Entonces, cuando la Biblia habla de los dones de las lenguas angelicales, está hablando de lengua extraña. Mire, para que lo demos cuenta, lengua extraña. Dice que él solo se edifica. Entonces, aquí va la recomendación del apóstol Pablo. Vamos en el 5 ahorita. Estamos en el 5. Y ya vamos a buscar el 6 en el 5. Perdón, vamos a leer el 5 ahorita. Así que quisiera decir que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profeticéis. ¿Por qué? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Mire, pongámosle cuidado al 6. Ahorita vamos por de 1 al 6. Del 1 al 5, perdón. Del 1 al 5. ¿Vea? Del 1 al 6 vamos a leer todo esto. Pero en el 5, el apóstol Pablo dice que es mayor el que profetiza, el que profetiza que el que habla en lenguas. Mire, está en la Biblia, hermano. Si usted es una persona fanática, le voy a decir aquí el amor de Cristo, y usted quiere llevársela más espiritual de otro porque usted se ha aprendido lenguas, que no es que el Señor se las ha dado a usted, sino que usted se las ha aprendido y usted se quiere ser más espiritual que otro, aquí le tengo esta noticia. No lo digo yo, no lo dice el hermano José Fuente, lo dice la Biblia. Dice la Biblia, el que profetiza, dice, es mayor el que profetiza que el que habla en lengua, el que habla en lenguas.
Entonces, porque ¿sabe qué es el problema? Usualmente lo que se hace es que como mire, ¿cómo yo voy a entender lo que usted dice? ¿Y cómo voy a decir yo que usted está equivocado? Obviamente no puedo. ¿Sabe por qué? Porque no sé lo que dice. Aunque usted sea la pura emoción y sea la pura carne que lo hace hablar con esto, pero no son lenguas espirituales. Sea que sean espirituales o que no sean espirituales, si son espirituales, de todas maneras no edifican la iglesia. Mire, ¿por qué? Porque no hay quien las interprete, ya vamos a llegar a eso. Pero si son lenguas aprendidas de usted carnales, podemos decir así, de igual manera yo no lo entiendo. Y uno de los problemas es de que no se le puede decir a otro que tenga el error, porque no se entiende. Pero ¿qué es lo que hace eso? ¿Sabe que lo que hace eso es causar división en la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque hay un grupito, a veces hay grupitos que se levantan en las iglesias y la llevan más espirituales. Llevan unas 3 hermanitas, unos 2 hermanitos ahí que les guste orar, que vayan más activos en la obra y dicen, no, pues aquí nosotros somos los mejores y aquí porque yo hablo en lengua y tú hablas en lengua también, pues nosotros vamos a imponer manos y nosotros somos los más espirituales de acá. ¿Qué es lo que hace eso? Es que o sea, en otras palabras, te vuelve un grupo que bien puedes o no puedes. En otras palabras, puedes hablar en lenguas, está bautizado por el Espíritu Santo. Y si no hablas en lengua, entonces el Espíritu Santo no te ha bautizado. Mire lo que pasa. ¿Y qué es lo que sucede? Que el grupo de personas que salen hablando en lenguas así y que se la creen mayor que los otros, que no hablan en lenguas, lo que hacen es poner abajo al que no habla en lengua y ya los otros hermanos se empiezan a sentir decaídos. Mire las consecuencias de eso. Por eso, mire, descubrimos esto. Vamos ahorita en el 6. Vamos leyendo el 6. Dice, a no ser, en el mismo 5 dice, hasta aquí el 5. Vamos al 5. Dice, a no ser que alguien las interprete. Escuche bien. En el 5 dice, a no ser que las interprete, dice, para que la iglesia sea edificada. Ok. Mira interesante, entonces, ¿por qué no le pedimos los dones entonces espirituales de interpretar la lengua? Mira interesante. Ahora, vamos a ver. A no ser que las interprete. Ok. Mira interesante. Que para que sea válido el don tiene que haber un intérprete. Ok, ahora vamos. Ya terminamos esa parte. Pues hermanos, dice, en el 6, 14, 6, del 6 al 25. Es bastante esta sección. En el 6 vamos a ver qué es lo que dice. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablándoles en lenguas, ¿qué aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Sin interrogación, es una pregunta que el apóstol Pablo está haciendo.
Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta y la citra, no dice, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o la citra? Interesante, porque usted sabe que el lenguaje de la música es un lenguaje, se puede decir que universal. El lenguaje de la música uno puede, pero tiene que entender el conocimiento primero para poder entender. Cuando yo entiendo el sonido de una alabanza y alguien está tocando la guitarra, yo entiendo el sonido cuál alabanza es. Por eso dice, si no diesen voces, en otras palabras, si no se fuera el sonido, ¿verdad?, que se pueda distinguir de un nativo, de un pueblo, la música que se entienda para aquella persona y que le está tocando, le dé el sonido, ¿cómo se va a entender? Dice el apóstol Pablo, no se puede, ¿verdad? Entonces, aquí hay un punto muy importante, y dice que si fuera a ustedes, pero no les hablaré con revelación, con ciencia, ¿verdad? ¿De qué sirve? De nada sirve el apóstol Pablo, ¿verdad? Y vamos a ver con el 8, dice, y si la trompeta de ese sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Cuando nosotros marchamos a la militar, nosotros íbamos marchando y había un sonido de la trompeta donde nosotros teníamos que darles una pausa y dar el saludo al oficial que iba pasando. Porque ese sonido de la trompeta nosotros que teníamos que identificarlo cuál era. Y cuando íbamos marchando, pero cuando cuando el sonido de esa trompeta sonaba, nosotros lo que teníamos que parar y oírlo de medio lado y voltear a ver para donde iba el oficial en el carrito. El general de la división. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que entender el sonido de la trompeta. Entonces, pero tiene que tener un cierto sonido que se escuche, que sea entendible. Bendito sea nuestro Dios. Dice, así también vosotros, dice, por las lenguas no dirías palabra bien comprensible. ¿Cómo se entenderá lo que dices? Pues hablarás al aire. Escuche bien. Mira el que habla en lengua. El que habla en lengua, el que habla en lengua. Si no hay quien las interprete. ¿Habla a quién? Vamos a leer. Habla al aire. Al aire habla. Ahí está la respuesta. Mira lo interesante. Entonces, dice, Tomás dice,
tantas clases de idioma que hay, seguramente en el mundo, y ninguno carece de su significado. Mire, hermanos, qué sabiduría el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué le digo yo? Tantos idiomas que hay, dice el apóstol Pablo, en el mundo, y ninguno de ellos carece por su significado. En Estados Unidos, aquí, o aquí, ¿verdad? Si yo vengo y le hago podemos decir aquí o en El Salvador, donde yo soy, esta figura, en español, en inglés se llama creo yo que triángulo. Mire, si yo tengo mi dibujo eso de El Salvador, alguien lo va a entender. Mire, carece de interpretación. No, en El Salvador sí es de triángulo, aquí en Estados Unidos sí es de triángulo. ¿Qué es lo que le quiero decir con eso yo? El apóstol Pablo, eso es lo que está diciendo. Que ningún idioma carece de su propio, podemos decir, significado. Cada lenguaje tiene su significado. Mira lo interesante. Miren lo interesante aquí. De que el apóstol Pablo está diciendo que ningún idioma carece de su propio significado. Ok. Vamos. Vamos leyendo. Pero si yo ignoro el valor de la palabra, escúcheme, mire qué sabiduría. Pero si yo ignoro desde el apóstol Pablo el valor de las palabras, pues para mí no importa. Mire, a mí me puede venir a decir una persona en otro lenguaje, me puede decir un montón de cosas. Pero si yo no lo entiendo, me da lo mismo. Mira, es lo que el apóstol Pablo está diciendo, me da lo mismo. Al que está en la iglesia, si usted habla en lengua, le da lo mismo. Lo que va a hacer quizás es espantarlo. Eso lo vamos a leer más allá. ¿Por qué? Porque se va a ver si no hay un orden, si no hay quien la esté interpretando, eso se va a hacer desorden. Y ya vamos a ver. Mira lo que dice aquí. Dice, si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. ¿Va? ¿Qué le digo? Si otro me dice un montón de cosas a mí y yo no lo entiendo, me puede decir barbaridades. Pero si yo no lo entiendo, por este oído me entra y por esto me sale. Entonces yo le puedo decir un montón de cosas a él también. Y si él no me entiende, pues lo mismo, pues ni nada vamos a quedar. Mire qué bien sería eso, porque no habría pleito, bendito sea nuestro Dios. Porque no lo entendemos. Pero mire lo interesante. Él me va a ignorar, yo lo tomo como extranjero y él me va a tener como extranjero a mí, dice el apóstol Pablo. Estamos viendo ahorita, estamos en el 11. En el 11 estamos. Después, así también vosotros, pues
anheléis dones espirituales. Procuráis abundar en ellos para edificación de la iglesia. Dice el apóstol Pablo, está bien, no hay ningún problema, ustedes pueden anhelar los dones espirituales, pero con la única para edificación de la iglesia. En otras palabras, si usted lo usa el Señor en profecía, humíllese más, y si lo usa en la lengua, humíllese más, y si lo usa en la interpretación de lengua, humíllese más. ¿Por qué para edificar la iglesia? No, esos dones no son para usted, para edificar la iglesia. Mire, porque por lo cual dice, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Mire, el que habla en lengua extraña pida en oración poderla interpretar. Que si la puede interpretar, está bien, pero si no hay quien la interprete, no hable mejor el apóstol Pablo. Ahí vamos a ver, vamos a ver lo que dice. Dice, porque yo oro, dice, en lenguas desconocidas. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero dice, pero mi entendimiento queda sin fruto. Escuche bien, si yo oro en lengua, dice el apóstol Pablo, en otras palabras, ni uno solo se habla porque es un misterio. O sea, ni uno solo entiende. Ese es el problema, porque para Dios, el que habla en lengua está hablando misterio para Dios. Está hablando misterio para Dios y está comunicando con Dios, pero no sabe qué es lo que está hablando. El que está interpretando, ese es el que le va a decir, mira, estás diciendo esto y tú estás diciendo eso, y él está interpretando. Por eso es que necesita un intérprete, ¿verdad? Y dice, aquí en el 15 dice, pues qué dice, oraré dice, en espíritu, pero oraré también con entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Dice el apóstol Pablo, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a la acción de gracias, a tu acción de gracias? Pero no dices, porque no sabe lo que has dicho. Si yo vengo y digo gracias a Dios por esto y esto y esto, pero si lo estoy hablando en lengua, nadie va a decir amén. Ninguno, porque no me van a entender. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, aquí dice, porque la verdad es eso. Porque la verdad dice, bien da gracias, pero el otro no es edificado. Otra vez, bien. Doy gracias a Dios que hablo en lengua, dice el apóstol Pablo. Más que vosotros, doy gracias a Dios, dice el apóstol Pablo. Pero dice, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar. También dice a otros que 1000 palabras en lengua desconocida. Escuche bien. El apóstol Pablo
está diciendo que él habla en lengua y que le da gracias a Dios, más que todos los corintios. Pero dice el apóstol Pablo, en la iglesia, dice el apóstol Pablo, yo mejor prefiero, en la iglesia, dice el apóstol Pablo, yo mejor prefiero callar o decir 5 palabras con entendimiento para que la iglesia sea edificada, y no que decir 1000 palabras sin entendimiento. Pero ¿qué es lo que se hace hoy en día? ¿A dónde que se habla más la lengua? Traigan un par de hermanos a que vayan a orar por las casas de usted. Como hay unos 2 peloncitos nomás orando, nadie habla en lengua. Pero vaya a un grupo, vaya a un lugar donde hay bastante gente, donde hay un montón de gente, porque allí sí, a una iglesia. El apóstol Pablo no hacía eso. Mire, es que es lo que le digo, nosotros siempre, el ser humano ha tendido a hacer lo que desagrada a Dios, llevar la contraria a lo que dice la palabra. Por eso el apóstol Pablo viene, y no solo el apóstol Pablo, pero por llevar la contraria a todo, Dios le da duro al pueblo de Israel en un montón de áreas. Por eso el apóstol, nuestro Señor Jesucristo le da duro a los fariseos en Mateo 23. Porque siempre llevaba la contraria a lo que Dios había dicho. Bien interesante, porque es otro tema, pero similar. Lo que le estoy queriendo decir yo, que en la iglesia, donde hay una magnitud de gente, es donde que se escucha que se habla en lengua. Cuando el apóstol Pablo dice que en la iglesia, él prefiere no hablar en lengua. Miren. Y dice aquí, hermanos, no seas niños en el modo de pensar. Estamos en el 20 ahorita. En el 20. Ya leímos hasta el 19. Hasta el 19. Hasta el 19. Ahora vamos de 1 de Corintios 14, del 20 al 25. Dice, hermanos, dice, no seas niños en el modo de pensar. Escuche bien. Sino de ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas, con otros labios, me hablaréis. A este pueblo, le hablaréis a este pueblo, y ni aún así me oirán. Escuche bien. Así que, dice el Señor, ¿verdad? Estamos hablando, el apóstol Pablo está citando las citas bíblicas allí, en Isaías 28, 11 al 12, dice, así que las lenguas, estamos en 22 ahorita, así que las lenguas no son señal, así que las lenguas, dice, son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Escuche bien. Dice el apóstol Pablo que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Escuche bien. Pero las profecías no son para el incrédulo, sino para el creyente. Meditemos en eso.
Viene y tenemos un par de amigos en la iglesia. Y hay dos hermanos que Dios los usa, que hablan en lengua. ¿Ya? Pero uno las interpreta. Viene uno y está hablando en lengua. Viene el otro y la está interpretando. Cuando esa comunión se establece y el amigo que está allí, el incrédulo que está allí, está entendiendo lo que se está hablando, entonces le sirven a ese incrédulo por señal. Mire cómo es la diferencia. Pero si no hay intérprete, y si hay un solo molote, tres hablando a la misma vez, eso no va a edificar la iglesia. Lo que va a hacer el amigo, el incrédulo, se va a ir confundido. Y ya vamos a ver. Dice, si pues toda la iglesia se reuniere en un solo lugar y todos hablasen en lengua y entran inductos o incrédulos, ¿no dirán, estáis locos? Obviamente, porque si todos hablan en lengua a la misma vez, se va a escuchar un solo relajo, un solo molote. Pero todos profetizaban y entra alguien incrédulo o indocto, por todos es convencido, porque por todos es juzgado. Lo oculto, dice, conocerán, lo oculto lo oculto de su corazón será manifiesto, así dice, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, diciendo que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Vamos? Hemos leído hasta el 25 aquí. Estamos hablando que el don de la profecía es mayor que el don de lengua en este pasaje. Vamos un poco rápido. ¿Qué hay pues? Dice el 26. Vamos a ver, vamos al 26. Hasta el 40, pero quizás no va a tener tiempo de hasta el 40, pero vea. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno trae salmo, tiene doctrina, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Otra vez, mire la palabra edificación, palabra llave. Edificación. Esta palabra es bien común en porque ese es todo el propósito que llega para edificación de la iglesia. Dice el 27, dice, porque todas las cosas, si hablase, y el 27 dice, si hablase alguno en lengua extraña, sea esto por uno o lo más, sea esto por dos o lo más tres, y por turno uno intérprete. Mire el 27. El 27 dice, el 14
27 dice que lo más, se llama, dice 2, lo más 3, y por turno. Muy importante, por turno. Usted sabía de que cuando dos personas, incluso yo, si estoy hablando con otro, pero los dos lo ponemos a hablar a la misma vez, él quiere hablar y yo quiero hablar también, no lo vamos a entender. Lo correcto es dejar que él hable, después hablo yo. Dejar que el otro hable, después hablo yo, para poder comunicarlo. Bien interesante. Dice por turno, vean, no es toda la iglesia también. No es que todo un montón de hermanos y que lo van ungidos, el grupo de ungidos, y van a pedir a brincar y a avanzar y a hablar en lengua a la misma vez. Dice que lo más 3, 2, o lo más 3. Lo más 3. Dice y por turno. Y por turno dice, y uno que intérprete, uno de estos va a interpretar ahí está. Imagine que toda la iglesia queriendo hablar en lengua y solo que haya un intérprete a la misma vez. No, es que Dios en orden, es Dios ordenado, ¿verdad? Y gracias al Señor porque Dios ha dejado esto escrito para la iglesia. Nada más que tenemos que ser humildes y estudiar las escrituras y no dejarlo por la emoción, dejarlo por la emoción a que llevarlos más espirituales que otros. Mire, aquí dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Escuche bien. Si no hay intérprete, dice el 27, el 28, que hable para sí mismo y para Dios. Pero que calle se vaya a una esquina. Hable para sí mismo y para Dios, pero que no ande haciendo espectáculo, que no ande brincando y hablando en lenguas ahí porque nadie debe entender, no edificar la iglesia. Bendito sea nuestro Dios. Porque podéis, dice el 30, ese fue el 28, vea el 28 el que vamos a leer. El 30 dice, asimismo los que profetizan sean por 2 o 3, y los demás que juzguen. Escuche bien, también el don de la profecía. No es que yo voy a decir, no, el santo dice que estás aquí, ya que te han visto haciendo tal cosa. No. La iglesia va a juzgar. La iglesia tiene que juzgar. Bendito sea nuestro Dios. Si algo se fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Escuche bien. Porque podéis, dice, profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. A los espíritus de los profetas están sujetos y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Escuche bien. Pues Dios no es Dios de confusión. Escuche bien. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Sino de paz. Como
como en todas las iglesias, como en todas las iglesias de los santos. Mire, dice que Dios no dio ni confusión. ¿Qué les dije hace rato? Por eso quería llegar aquí. Dios en el 33, en el 14, 33 dice, Dios no es Dios, no es Dios, porque Dios dice, no es Dios de confusión. Miren, ahí está. ¿Y qué es lo que va a hacer si un montón de gente está hablando a la misma vez? Y si no hay quien interprete la lengua, lo que van a hacer es confundir al amigo que ha venido. Bendito sea nuestro Dios. Y aquí va para las mujeres. Dice, vuestras mujeres callen en la congregación. En el 34. Porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la ley. Y si quieren aprender algo, pregúntele en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Escuche bien. ¿Y cuál es? Mire, y esto es lo que yo no sé, pero pastores que han ido a los institutos bíblicos a prepararse, bendito sea nuestro Dios, pero no hemos entendido esto, bendito sea nuestro Dios, que la mujer, por lo general la mujer es más sensible, y la mujer tiende a ser más sensible y a querer fingir a veces. Por eso, bendito sea nuestro Dios, usted va a ver que la mayoría de gente, de los que se dan en estos eventos, así en estos molotes, bendito sea nuestro Dios, son mujeres, ¿verdad? Y lo más tremendo que la mujer a veces, solamente porque Dios la usa hablando en lengua, porque Dios la usa haciendo esto y en que no es bíblico, ya quiere ser mayor que todo, hasta mayor que el marido. Y mire lo interesante, Débora la profetisa y era jueza y era profeta, pero Débora estaba sujeta a su esposo Lipidio. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir yo con esto? No es que me esté saliendo del tema, sino que todo este es el producto, mire, de esto. Cuando ya se empieza a hacer un desorden en la iglesia y empezar a hablar en lenguas y viene el hermano y se siente más espiritual. No, hombre, obviamente, pues se va a sentir más espiritual que el esposo. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, y además de eso lo va a querer también, bendito sea nuestro Dios, humillar. Porque se siente más espiritual que y la Biblia nos manda eso. Bendito sea nuestro Dios. Y mire, eso, el apóstol Pablo dice que calle la mujer en la iglesia. Dice, ¿acaso ha salido de vosotros, dice, la palabra de Dios? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo de vosotros, o solo a vosotros ha llegado? Dice el apóstol Pablo. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. El apóstol Pablo está diciendo, estos no son mandamientos míos. Reconozcan que son mandamientos del Señor.
Más, dice el apóstol Pablo, más el que ignore. Así que dice, hermanos, procurad ese profetizar y no impidas el hablar en lengua. Pero hágase todo para edificación y con orden. Mire lo que dice. Lo voy a poner aquí para que vea, para que lo busque, para que se anime a buscar. Dice, pero hágase todo para dice, no, perdón, dice, pero hágase todo. Escuche bien, pero hágase todo, que dice, hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo, hágase todo decentemente y dice el apóstol Pablo, y en orden. Vale. De queda ahí orden. Conclusión. Se puede decir que dice el apóstol Pablo, hágase todo decentemente y en orden. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta el desorden. Y cuando las personas empiezan a hablar en lengua y si no hay quien las interprete y que hace un molote en la iglesia, que todos quieren hablar en lenguas a la misma vez y que todos quieren danzar y no se escucha nada, absolutamente lo que Dios está diciendo, no se entiende nada, ese es desorden. Bendito sea nuestro Dios. Hay gente que le dejo esto, pastor, ministro, lo que sea, el cargo que usted tenga, lea capítulo 14 de Primera de Corintios. Escudríñelo. Y si hay desorden en la iglesia, pídale a Dios. Porque la verdad, estas cosas se deben de hablar. Ya no mucho les gusta meterse en esto porque son temas controversiales. ¿Sabes por qué es controversial de eso? Porque hay mucha gente en las iglesias neopentecostales, porque de ahí es donde ha venido esto. Esto vino del movimiento pentecostal de la Asamblea de Dios. Y de allí, bendito sea nuestro Dios, salió todo lo que es el movimiento de la renovación carismática católica. De allí salió. ¿Sabe qué? Obviamente, el que no sabe y está practicando todo esto, estas cosas así, simplemente está imitando simplemente a otro. Bendito sea nuestro Dios. Si el Dios le da el don de lengua a usted, ya le dije que si no hay quien las interprete, hable para usted mismo mejor y calle en la iglesia y vaya a edificarse, porque usted no va a edificar la iglesia, usted va a edificarse usted mismo y usted mejor vaya a una esquina, pídele a Dios, allí gócese con el don de lengua que le ha dado. Pero si hay quien las interprete, entonces sí hable en lenguas en la iglesia para que esté edificada la iglesia. Dios les bendiga hasta aquí llegado esta mañana.